Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer de tener aquí conmigo a Damelis Rengifo. ¿Qué tal, Damelis? ¿Cómo estás? Hola Maui, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar aquí contigo conversando, estamos muy bien, estoy animada el día de hoy y contenta. Me alegro mucho porque además deciros que Damelis está en Venezuela y es mamá de dos preciosos niños con TEA y además no solamente eso, sino que además está casi acabando ya, ¿no?, su licenciatura en psicología, es estudiante de psicología, así que Damelis tiene el plato llenito de desafíos, pero nos va a contar un poquito más de cómo ha sido su camino como mamá de dos niños con TEA y también nos va a hablar de un proyecto que a mí me tiene enamorada que se llama Madres Azules, que es básicamente algo que ella empezó, ¿no?, que tú misma me has comentado que empezaste un poco para liberar la carga emocional de lo que supone ser mamá de dos niños con autismo, pero que ha pasado a lo largo de los años a ser una grandísima comunidad que día a día crece en las redes sociales, ¿no? Y que además lleva información, brinda información y apoyo a muchísimas familias, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Así que me alegra muchísimo que estés aquí, de verdad, Damelis, bienvenida de nuevo. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué has aprendido tú de tu propio camino? ¿Cómo te ha cambiado esta experiencia de ser mamá de dos niños con TEA? En situaciones además también difíciles a nivel de acceso a apoyo profesional y a muchas otras cosas prácticas. ¿Cómo te ha cambiado esto? ¿Qué nos puedes contar de tu camino hasta la fecha? Wow, mi camino, todo yo cambié definitivamente, todos mis pensamientos, toda la visión que tenía acerca de lo que es la maternidad, porque pues cuando estamos gestando embarazadas, tenemos eh, digamos, el entorno, ¿no? Las abuelas, las mamás, todos quieren participar, todos te dicen cómo es la crianza, esto es así, de esta forma, y de repente llega este diagnóstico y te cambia completamente todo lo que sabías, todo lo que tú pensabas que sabías hasta ese momento. Exacto. Sí, entonces se nos cambia el chip y es una nueva forma de aprendizaje, porque no nada más enseñas a tus hijos, sino que aprendes tú también de ellos, aprendes de todo. Creo que en el transcurso de este tiempo he aprendido también a ser más tolerante, más paciente, a no juzgar a simple vista. Esto era algo que uno con facilidad cuando es más joven, cuando no tiene hijos, va en la calle, ay, qué niño tan grosero, qué niño cómo se comporta, y todo esto se modifica, todo esto cambia. Cambió también mi actitud ante las dificultades, porque en su momento fui, ay Dios, me está pasando esto, y, ay, no tengo ánimos, no tengo... Y esto también cambió, ahora es, bueno, en este momento quizás no tengo ánimos para hacer nada y me permito llorar, me permito cometer errores, porque soy un ser humano como cualquier otro, me permito tirarme al piso y luego sacudirme las rodillas, levantarme y volver mucho más animada, mirarme al espejo y decirme, lo estás haciendo bien, sigue, que tú puedes, no vayas a tirar la toalla, es animarme constantemente para no decaer, porque pues efectivamente pasamos por tantas situaciones en Venezuela, en cualquier otro país, porque cada una de las familias vive de forma distinta lo que es la crianza, ¿no? En la que influyen pues muchísimos factores.
Pero creo que nuestra actitud es primordial, es base, es necesaria. Si no tenemos actitud para poder enfrentar esas dificultades, básicamente no tenemos nada, porque no tenemos mecanismos de defensa, no tenemos cómo enfrentarnos a esas dificultades. Yo soy de hacer muchos chistes, de reír mucho, de quizás en un momento un tanto difícil, pues suelto una palabra que me parece divertida o saco de allí algo que me produce gracia, pero es una forma en la que yo encontré cómo enfrentar esa dificultad, ¿no? Tomarlo más de la forma graciosa para que no se me venga encima esa cantidad de emociones, de sentimientos. Me parece súper importante todo lo que has dicho, empezando por las expectativas, ¿no? El peso de las expectativas, que es algo que muchas de nosotras, sobre todo las mujeres, yo creo, sobre todo las mamás, no nos damos cuenta de que somos víctimas de nuestras propias expectativas, no nos damos cuenta siquiera de que tenemos expectativas, pero ahí están, ¿no? Y realmente cuando primero sabemos que estamos embarazadas, ahí ya empiezan a llegar las expectativas, incluso antes, ¿no? Uno se imagina cómo va a ser cuando tenga hijos y cómo van a ser los hijos y todo. Entonces hay una ruptura muy grande cuando ese hijo o esa hija no es como nos esperábamos. Pero yo creo que ahí donde mucha gente se hunde es en la ruptura, ¿no? En la ruptura de las expectativas a la realidad, cuando en realidad... lo que yo siempre digo es que esas expectativas de cualquier manera eran inevitables porque somos seres humanos y todos tenemos siempre expectativas, pero esas expectativas eran el problema. O sea, el problema no es tu hijo, el problema son tus expectativas, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Y algo que has dicho sobre la actitud, ¿no? Que me parece también que es muy importante esa autocompasión en el sentido de querernos, o sea, de darnos permiso para hundirnos, si tenemos que hundirnos, ¿no? Para llorar o para tirarnos al suelo, como dijiste tú, pero para luego volver a recogernos, es decir, para volver a nosotras, darse permiso para expresar las emociones ya es quererse, porque muchas de nosotras ni siquiera nos damos permiso. Y darse permiso para después de haber pasado por ese momento emocional, recuperarse también es quererse, ¿no? Y entonces ahí has comentado el humor, ¿no? El sentido del humor. Yo te quería preguntar, ¿qué otros factores piensas tú que te ayudan a ti con tu actitud, precisamente, con tu compasión hacia ti misma, con tu amor hacia ti misma? ¿Qué dirías tú? Aparte del sentido del humor, que también me parece súper importante. Bueno, fíjate, antes de empezar a estudiar, pues estaba sumergida en lo que es la casa, no tenía otra actividad, nada que hacer. Y esto, llegó un momento en que empecé a sufrir una crisis de pánico, me levantaba incluso de madrugada, fue un momento bastante fuerte en mi vida. Y cuando empecé a estudiar, que empecé a ocupar mi mente, a despejarla de tantas preocupaciones, de tantas angustias, creo que eso marcó un punto bastante importante, porque me di cuenta que como mamá asumimos completamente el rol de mamá y anulamos el resto de los roles, nos anulamos como personas, entonces nos olvidamos que podemos arreglarnos el cabello, podemos maquillarnos, podemos vestirnos, podemos tomarnos un tiempo para leer un libro, para hacer cosas que nos gustan. Lo dedicamos únicamente a nuestros hijos, al hogar, a nuestro esposo, a nuestra familia. Y nosotros somos importantes, cada uno de nosotros como un ser individual es sumamente importante. Y creo que eso fue uno de los factores que contribuyó a que yo pudiera salir adelante, avanzar de ese, digamos, un hueco, porque caí en ese hueco de mucha tristeza, mucho llanto. De ahí empezaron muchos problemas también físicos, empecé a sentir muchísimo dolor y recuperarme ha sido un proceso complejo. No te digo que hay días en que, bueno, me cuesta muchísimo levantarme de mi cama porque mi cuerpo me duele con todos los estragos que han causado los años, caídas que he tenido también que me han lastimado. Y hay momentos, hay días en los que, bueno, me duele el cuerpo, no, hoy me permito quedarme en mi casa, hoy me permito sentir este dolor, este malestar,
me permito llorar si es necesario, cuantas veces sea necesario, y sentir miedo también, reconocer que sentimos todas esas emociones y pedir ayuda, buscar a alguien con quien conversar, con quien tomarnos un café, alguien a quien decirle, hoy me siento triste, hoy siento mucho miedo de lo que viene a futuro, porque pensar en exceso en futuro no nos hace nada bien, pero es parte de lo que somos, ¿no? En algún momento vamos a pensar en que, ay, ¿qué voy a hacer o qué quiero hacer más adelante, en un futuro, en un año, en 2 años? Y poder conversarlo con alguien, que este alguien te pueda escuchar, pueda aplacar un poquito todas esas inquietudes que tienes, acompañarte. Muchas veces la compañía no es solo hablar y hablar, sino que te escuchen, puedan escuchar ese malestar que estás sintiendo, porque estar en casa con 1 o 2 niños o 3 niños, que no sepas cómo abordar determinadas conductas, que no sepas cómo gestionar tus propias emociones, se convierte como en un torbellino, ¿no? Que en algún momento va a estallar. Y probablemente de tanto callar, de tanto guardar, se acumula en el cuerpo y el cuerpo reacciona. Entonces, enfermedades de todo tipo, dolores, malestares, dolor de cabeza, malestares estomacales. El cuerpo reacciona, responde a esto, ¿no? Entonces, fueron tantas las cosas que influyeron a lo largo de estos últimos, yo creo que los últimos 5 años, que han sido los más resaltantes, los más importantes, para llegar a este punto donde estoy ahora. No fue que un día desperté y, ay, soy la más feliz del mundo, ay, sí, todo ha sido color de rosas. No, para nada. Tenemos días muy difíciles, días de muchas tormentas, días en que mis hijos, desde que se levantan hasta que se acuestan, no paran de gritar, de llorar, de pelear entre ellos mismos. Días en los que es frustrante estar en este país porque tienes muchísimas limitaciones. O sea, hay días de todo, pero es lo que te comento, pues toda esa red de apoyo, todos esos estrategias de afrontamiento que he aprendido a lo largo de este camino, todos esos pequeños detalles hacen parte de lo que soy ahora. Y me parece que aquí lo más importante a resaltar, y el mensaje que también me gustaría que las personas que nos escuchan se llevasen a conciencia, es que hay que invertir. Señores y señoras, tenemos que invertir en nuestro bienestar, en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en conocernos, en cuidarnos. Y esto de hecho es, o sea, el 99% de mi trabajo que yo hago como coach de mindfulness es como dar permiso e invitar y animar y motivar a las personas, a las mamás sobre todo, y también por supuesto a los papás, a que se cuiden. No podemos dar lo mejor de nosotros para nuestros hijos cuando no lo tenemos, es que no lo tenemos. Entonces, lo que comentabas al principio de nos abandonamos, es que nos abandonamos como padres y sobre todo como madres, nos volcamos tanto en la crianza, y sobre todo cuando nuestros hijos tienen ya sea autismo, ya sea dislexia severa, dispraxia, ya sea TDAH, cualquier diferencia neurológica que hace que esos niños ya están siendo señalados como diferentes, problemáticos, especiales, lo que sea, handicapped, ¿no? O sea, dependiendo del país en el que estemos, del contexto social, ya nos están marcando a los hijos como necesitas enfocarte más en tu hijo porque además tu hijo es diferente. Y entonces nos perdemos totalmente, nos abandonamos y en muchos casos acabamos como cáscaras vacías. Entonces, una cáscara vacía no puede dar, es que no puede dar fruto. Y entonces yo por eso siempre digo, todo lo que hemos comentado hasta ahora, el peso de las expectativas, el peso del futuro, los síntomas, ¿no? Psicosomáticos del dolor, del duelo, de las dificultades, ya sean reales o percibidas, todo eso nos pasa factura y hace que no podamos ni luchar, ni defender, ni pelear por o conseguir o investigar apoyos para nuestros hijos, ni tampoco nos permiten de verdad, de manera plena,
poder conectar con ellos tal y como son, ¿no? Porque muchas veces en esta lucha como madres, lo que queremos es cambiar a nuestros hijos. Queremos que sean neurotípicos, queremos que sean normales, entre comillas. Estoy haciendo las comillas para que no se me malinterprete. No hay normalidad. Las personas somos neurotípicas porque somos muchos más en el mundo. El mundo está creado por y para neurotípicos porque somos la mayoría a nivel totalmente numérico. Pero eso no quiere decir que seamos... definitivamente. Exacto, pero no quiere decir que seamos mejores o normales, simplemente somos más. Entonces, los que son neurodiversos, pues claro, eso nos causa una lucha interna, un conflicto interno, y siempre es por las mejores intenciones, ¿no? Queremos que nuestros hijos tengan amigos, que puedan vivir independientemente, que puedan trabajar, que puedan incluso tener relaciones íntimas. Claro que queremos que nuestros hijos vivan plenamente, y sin embargo no nos damos permiso para vivir plenamente nosotras, ¿no? Nosotros. Exacto, entonces Sí, yo creo que nos olvidamos, nos olvidamos que tenemos gustos, nos olvidamos que tenemos intereses. Hace poco escribí a una mamá también muy cargada emocionalmente y entre las sugerencias fueron estas: haz algo que te gusta, algo que te anime, y a los pocos días me escribió mostrándome unas fotos de unos dibujos, recordando que ella hace algunos tantos años pintaba y le gustaba y le emocionaba, y eso me llenó muchísimo de alegría, porque wow, viste que puedes hacer, que sí hay algo en ti que te gusta, algo con lo que puedes conectarte, digamos, desconectarte de aquello que te causa malestar, de todas las angustias, y conectarte con eso que te llena de paz, que te produce placer. Eso nos ayuda, porque cuando tú terminas esa actividad, sales con una actitud renovada, con las baterías nuevas, repuestas, y tienes muchísimo más ánimo de continuar. Exacto. Y una cosa que también has comentado es el tema de la conexión, ¿no? Conectar con otras personas, la escucha activa, la escucha consciente, la conexión, ¿no? Entonces me gustaría que nos contases aquí un poquito más sobre cómo, cuándo y por qué nació este proyecto de Madres Azules. Ya no sé cuántos miles de seguidores tienes en Instagram, pero es una grandísima cuenta, que además es una cuenta muy activa, en la que compartes mucho contenido también de otras personas que están trabajando en todo este mundo, digamos, del autismo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo surgió esto, porque me parece importantísimo como alternativa o como antídoto a esa sensación de aislamiento que muchas mujeres y padres también, mamás y padres, sienten. Sí, pues fíjate que cuando yo empiezo con la búsqueda de lo que es información con respecto a lo que es el espectro autista, después de recibir el diagnóstico, me encuentro con varios grupos en Facebook, en los que conozco varias mamás, varios padres, muchas familias con diversas situaciones, y allí me doy cuenta que, bueno, no soy la única que está pasando por esta circunstancia. Hay tantos papás desorientados como estoy yo. Luego, pues, se une el tema de estar en la casa, tener 2 niños, aún la niña no estaba diagnosticada, pero tener 2 niños de muy corta edad, pues es bastante laborioso, muy activo, ¿no? El día. Entonces mi esposo me sugirió: ¿por qué no escribes? Desde siempre me ha gustado escribir. Escribo poemas, escribo cosas sencillas. Y me dice, pues, que inicie con este blog. Comencé, apenas me senté, hice, si mal no recuerdo, 4 entradas. Wow. Esa primera semana estaba muy animada. Y comencé contando la experiencia, cómo fue recibir el diagnóstico, cuál fue el proceso. Esto me inquietaba mucho porque, no, digamos que fue un poco, di mucho traspié para dar con un profesional que pudiera darme el diagnóstico acertado. La primera consulta fue con una persona, estuvo 45 minutos conmigo y me dio una hojita de papel donde decía que el niño tiene tal condición. Y quedé así con el papel en la mano. Ya va, ¿qué pasó aquí? Cuando acudo al neurólogo me dicen, no, esto no es así, debes ir a un psicólogo, le hacen estas pruebas, hacen estos cuestionarios. O sea, me explicó cómo era el proceso. Y para mí en ese momento era importante comunicarle a otras madres que no pasaran por esta situación, que supieran cuál era el procedimiento adecuado. Entonces,
la intención de Madres Azules en ese inicio era educar a los padres, psicoeducar a los padres, cómo es el proceso, para que no pasaran por esos mismos tropiezos por los que había pasado yo. Quería evitarles el malestar a otros padres. Empecé a compartir entonces a través de esas redes mi experiencia y luego me fui a otras redes sociales, Instagram, abrí la página de Facebook, donde se publica contenido de otros profesionales que me parece muy, muy relevante. Tips, desde tips educativos, tips de salud, tips de todo lo que pueda conseguir y que pueda ser necesario para abordar a nuestros niños, porque se trata de un equipo interdisciplinario que debe abordarlos, ¿no? Entonces, bueno, no solo me funciona dar información de psicología, también debo dar información de nutrición, de psicopedagogía, del neurólogo, y así fue poco a poco creciendo Madres Azules. De verdad que me gusta muchísimo el proyecto. Este es un proyecto que viene aunado a una idea de crear una fundación en esta zona donde vivo. Lamentablemente por unos temas pues legales no se ha podido iniciar, todos esos procesos se han paralizado desde el año pasado, pero eso no ha impedido que continúe creciendo esta red de apoyo con otras fundaciones o con otros profesionales para seguir haciendo contenido de tipo foro chat, de tipo reuniones a través de Zoom, a través de Skype, live en Instagram, live en Facebook, o sea, buscando otras alternativas que nos permitan llegar a otros y darles esa información, orientarlos un poco en lo que es el proceso. Muchas madres nos escriben cuando reciben el diagnóstico, acabo de recibir el diagnóstico, muchas gracias, porque esas palabras me han ayudado y eso es lo que buscamos, ¿no? Que sientan quizás que no están solos, que sientan esa palmadita en el hombro que dice, mamá, no te desanimes, mamá, aquí estamos para apoyarte, ¿qué necesitas? Y buscar las formas. Quiero aprovechar la oportunidad para comentarte que hace poco, esta es primicia, ¡ay, qué bien! Hace poco, en unión con la cuenta de Psicoeducando, con la licenciada María Brito, ya estamos por formalizar el Centro de Apoyo Psicoeducativo Madres Azules, con la idea de brindar apoyo por parte de profesionales, un programa de intervención para las familias de escasos recursos, las familias más vulnerables, tengan condición del espectro autista, síndrome de Down, indiferentemente, la idea es poder llegar a esa población de tan escasos recursos que no puede costear las terapias en la actualidad. Entonces, bueno, este es el proyecto que ahorita están haciendo y bueno, espero vaticino muchísimos éxitos. Claro que sí, por supuesto que sí, te los deseamos. Vamos, yo la primera, además, muchas enhorabuenas por esa labor también realmente comprometida de colaborar, de compartir y de enfocarte también en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Lo que has dicho tú. Entonces, este centro psicoeducativo va a ser local, me imagino, entonces, ¿va a ser para Venezuela o vas a tener también un componente virtual? Online. Bueno, inicialmente vamos a tener el componente virtual porque, como te comentaba, aquí el proceso para el registro de estos centros y fundaciones es un poco engorroso y mientras trabajamos en esto, pues podemos iniciar con un abordaje virtual con profesionales, ya tenemos profesionales de distintos países que nos están apoyando, espero que a partir de su publicación se nos sumen muchos más para poder no solo llegar a Venezuela, porque sí estamos en una situación bastante compleja en Venezuela, pero sé también de otros países que pasan por estas circunstancias. Y pues no nos estamos enfocando en un solo grupo, ¿no? Queremos llegar a todas las familias que necesitan, porque como mamá lo he vivido, ¿no? Esta sensación de impotencia al no poder cancelar una consulta, al no poder acceder a determinado profesional, es muy frustrante. Y a veces esa frustración nos hace tener una mala actitud en casa, nos hace estar más irritables, nos hace ser poco tolerantes y reaccionamos de forma inadecuada con nuestros hijos. Ellos responden de la misma forma, porque esto es, nosotros nos sintonizamos y nos sincronizamos, ¿no? Tanto los niños cuando se sienten mal, pues lo transmiten a nosotros como nosotros lo transmitimos a ellos. Entonces, si papá o mamá está mal,
nuestros niños no van a estar mucho mejor. Exacto. Entonces debemos procurar, en la medida de lo posible, este abordaje psicoeducativo no va dirigido únicamente al niño, también queremos que papá, mamá, familia, todo el entorno que interactúa con el niño tenga conocimientos de qué se trata la condición, cómo se va a abordar la situación, cuáles son las técnicas, las herramientas. Eso es lo que queremos, que cada familia se sienta empoderada, porque una persona empoderada pues es mucho más responsable de las decisiones que toma. Y toma, por lo tanto, mejores decisiones, porque también se motiva para buscar información, para contrastar información, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso el tema del empoderamiento también es tan importante. Y volvemos al tema de la actitud. Si estamos bien, nos vamos a sentir con las energías y con la creatividad, con el ingenio, para buscar lo que necesitamos o para encontrar lo que a lo mejor no pensábamos que necesitábamos, pero sí necesitamos. Pero es en ese abrirse, ¿no?, a la vida, en el sentido de buscar. Cuando buscas encuentras, y a veces encuentras lo que no pensabas que ibas a encontrar, pero da igual, es lo que tal vez necesites tú, o necesite tu hijo, o necesita tu hija, o necesite tu pareja, por ejemplo, a veces también. Entonces me parece, de nuevo, enhorabuena, porque además, vamos, estoy súper emocionada, porque además un centro psicoeducativo virtual que también apoya a los padres. Este es mi caballo de batalla, porque yo no soy pedagoga ni soy psicóloga, yo no trabajo con los niños, yo también soy mamá de un niño con TEA, entonces yo tengo mis propias experiencias personales de ser mamá y de haber conseguido terapia SABA y haber hecho logopedia, bueno, todavía seguimos, y terapia ocupacional y muchísimas cosas. Entonces tengo esa información, pero siempre es de segunda mano, porque yo no soy especialista, pero mi caballo de batalla es los padres. ¿Quién apoyan a los padres? Los padres estamos naturalmente enfocados, obsesionados, yo diría en muchos casos, con el niño, la niña, los hijos, los apoyos para los hijos. Y eso está muy bien, pero no te olvides de ti. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, también poder dar herramientas que sean de uso de cara a la convivencia familiar con los hijos, pero también que sean de uso personal para los adultos que cuidan, ya sean padres o ya sean abuelas, abuelos, familiares. Me parece súper, súper importante. Así que de nuevo, enhorabuena, Damelis. Y además es que es esto, yo creo que la pandemia también nos ha hecho ver, porque nos ha puesto a todos en la misma situación, independientemente de que estés en Venezuela como tú, en Estados Unidos como yo, o en España, que es de donde yo soy, o en cualquier otra parte del mundo, todos andamos en lo mismo, que es que estamos confinados, más o menos, y que los que hemos tenido la suerte de poder continuar las terapias de nuestros hijos han sido teleterapia. Mi hijo tiene logopedia y terapia ocupacional, y ambas son teleterapias. Y tenemos la suerte de que hemos podido conseguir, pero también es por la tecnología. Entonces me parece muy, muy interesante cómo el proyecto de Madres Azules ha ido creciendo por la tecnología. Entonces, tú, por ejemplo, en Venezuela tendrás ciertos desafíos súper prácticos. Por ejemplo, pues no tener acceso a financiamiento o no poder recibir dinero del extranjero con cierta facilidad, como lo hacemos en otros países. Pero mientras tengas internet, te puedes conectar con absolutamente cualquier persona del mundo. Y esto es así para todas las mamás, todos los papás que nos escuchan. Si están escuchando este podcast es porque tienen internet, es porque tienen acceso a Spotify o a iVoox o a Apple Podcasts. Entonces, la tecnología nos une a nosotros como padres y como cuidadores de niños con TEA o de niños con cualquier neurodiversidad, y también ayuda a nuestros hijos, porque permite que, por ejemplo, sigan con terapias cuando no pueden ser presenciales. Y yo creo que ayudan muchísimo a no sentirnos tan solos. Y lo que has comentado antes de el primer momento después de un diagnóstico, a nuestro hijo, que se llama Adrián y tiene 9 años, le diagnosticaron cuando tenía 4 en el Reino Unido, vivíamos en Escocia, y fue, aquí está el diagnóstico. Bueno, la señora fue muy amable, todo hay que decirlo, pero aquí está el diagnóstico y ahí está la puerta. Okay.
y eso es lo que suele pasar. O sea, realmente las personas, los profesionales que hacen los diagnósticos, ya sean pediatras o ya sean neurólogos o ya sea un equipo multidisciplinario, no suelen tener a veces ni la información, ni el tiempo, ni tampoco la disposición, porque digamos que no es parte de su trabajo lo que es el acompañamiento post-diagnóstico a las familias. Y entonces es un momento muy crítico en el que las familias se sienten un poco abandonadas, yo creo, ¿verdad? ¿Dirías tú? Esto es parte de lo que comento y he comentado en algunas ocasiones en las últimas conversaciones que he tenido. Yo veo a dos tipos de profesionales, ¿no? El que sí, efectivamente te da el diagnóstico y te pone de una vez el techo. El niño no va a poder hacer esto, no va a poder hacer el otro, no puede, no puede, Exacto. no puede. Y está el otro profesional que sí te hace el acompañamiento y te dice, y eso agradezco porque tuve la oportunidad de que con Moisés fue de esa forma, recibir el diagnóstico y te dicen, mira, hay ciertas limitaciones, hay ciertas dificultades, pero podemos trabajar en ello y podemos lograr muchísimos avances. Y te abre un mundo de oportunidades cuando te dan la información de forma adecuada. Y uno de los objetivos de Madres Azules, además de dar información, es sensibilizar también, sensibilizar a los profesionales. Y me alegra, no te imaginas cuánto cada vez que veo que un profesional sigue la cuenta, que un neurólogo, un psicólogo, un pediatra hace alguna publicación al respecto, crea contenido que va dirigido a sensibilizar, porque sé que, bueno, vamos a paso de hormiguita, pero lo estamos logrando. Y eso es lo que queremos, muchos más profesionales comprometidos. Cuando en su momento recibí el diagnóstico del niño, o antes, mucho antes, yo sí veía características que llamaban mi atención. Yo pasé cerca de 4 o 5 pediatras antes de poder dar con uno que me refiriera al neurólogo, porque los anteriores únicamente me decían, bueno, él no habla porque tú no lo estimulas, él no deja los pañales porque tú no lo estimulas. Sí, la culpa la tiene la madre, básicamente. Exactamente. Entonces queremos acabar con esto. Queremos bueno, ya basta, vamos a ver qué está pasando con el desarrollo de los niños. Queremos que los profesionales, los pediatras, sobre todo, que son este primer filtro, que están viendo al niño prácticamente desde el día 1 que nace, durante ese primer año, y pueden detectar esas primeras señales de alarma, que no dejen pasar el tiempo tan importante, tan relevante. Eso de que, bueno, déjalo que más adelante hablará. No, sí. Esas son cosas que no pueden pasar. Y es lo que quiere Madres Azules y constantemente hacemos ese énfasis, ¿no? Ponemos, ya va, no, vamos a estar muy pendientes de los hitos del desarrollo, vamos a educar a los padres, cuáles son esos hitos, cómo los van adquiriendo nuestros niños, cuáles son esas primeras señales de alarma que nos deben empezar a mover. Si no nos escuchan aquí, pues vamos a otro profesional, pero es alzar la voz. Es empoderar al final también, es sensibilizar para que podamos tomar el poder que nos corresponde como padres, que es maximizar al máximo el potencial de nuestros hijos, ¿no? Pero necesitamos ayuda, claro, necesitamos ayuda profesional, y ahí es donde yo creo que también hay una vertiente que a mí me gusta mucho. Yo antes de meterme en estos temas, pues por necesidad, obviamente por ser mamá también de un niño con autismo, trabajaba en la cooperación internacional y el desarrollo, ¿no? En la lucha contra la pobreza. Entonces tengo ahí esa vertiente también como de activismo, y me parece que hay una avenida que no todas las madres ni todas las familias están dispuestos a tomar, ¿no? Pero yo creo que también es importante, que es la avenida de la sensibilización, de la concienciación, de entre todos hablar de inclusión, hablar de neurodiversidad, pedir reformas educativas, por supuesto también hablar sobre todo este tema del diagnóstico y de temas como más a nivel sanitario, entre comillas, ¿no? El hecho de que muchísimos profesionales tienen la calidad personal, a ellos les importa, ellos realmente tienen esa compasión y tienen esa empatía, pero no tienen el tiempo o no tienen
digamos que no quieren meterse, ¿no?, en lo que se les ha dicho que no es de su competencia, que es, en muchos casos, los médicos están ahí para dar el diagnóstico y ya está. Y a lo mejor para decirte, mira, aquí está el diagnóstico y ahí hay una asociación que te puede dar información sobre qué hacer, pero eso ya no es mi trabajo, ¿no? A pesar de que muchas veces de manera personal, de talante personal, sí les gustaría hacerlo. Entonces, realmente somos abogados, ¿no?, y activistas de nuestros hijos en pos no solamente de la máxima realización de nuestros hijos en su propia vida, sino también a nivel colectivo, ¿no? Porque entre todos sumamos. Y yo creo que la gran revolución a nivel de, incluso el hecho de que se hable de neurodiversidad, de que ya no se hable solo de discapacidades o de hándicaps o de retrasos mentales cuando sabemos que no van por ahí los tiros, o que se hable de, pues, niños problemáticos, o, ¿no? El hecho de que se hable de neurodiversidad es precisamente porque empieza a haber un colectivo no solamente de personas que son neurodiversas, sino de familiares que ya están reclamando. Esto es una nueva agenda de inclusión a todos los niveles, ¿no? Entonces, me parece que tu proyecto es, precisamente por su visibilidad, yo creo que también es muy importante hablar de visibilidad, ¿no? Y me gustaría también aquí que me nos comentases un poco cómo lo hiciste tú, porque muchas personas tienen ahí un cierto reparo en hablar abiertamente de que su hijo tiene TEA o de que su hija tiene TDAH, y entonces hay una especie como de quedarse, una especie como de tendencia a quedarse pequeñito, ¿no? A hacerse pequeñito y a no querer hablar mucho, a no querer pedir mucho, a no querer hacer demasiado ruido, ¿no? Y yo creo que es importante, la visibilidad es muy, muy importante, y las redes sociales nos dan una grandísima, muchísimas plataformas para hacer todo esto mucho más visible. ¿Qué piensas tú, Damelis? Totalmente. Bueno, fíjate, yo al principio fue bastante complejo, ¿no? Porque está este tema de que quizás el entorno familiar no se siente muy a gusto con el diagnóstico también, entonces no digas nada, van a pensar que es enfermo. Es una de las frases que uno más suele escuchar, y de la familia, ¿no? Pero pues no soy de las que se deja llevar muy fácilmente por los comentarios de los demás. Sinceramente, creo que la persona con la que lo comento es con mi esposo. Me siento de esta forma, siento que deberíamos hacerlo de esta forma, y es cuando llegamos a la conclusión de. También es parte del proceso de aceptación, ¿no? Ya cuando aceptas a tu hijo tal cual es, con todas sus particularidades, pues no es ningún defecto. Para mí, el hecho de que mi hijo esté moviendo un dedo, haciéndolo girar en el aire, a mí me parece parte del día a día. No lo veo como algo, digamos, alarmante, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando superamos aquellos obstáculos, aquellas personas, llegamos a esta parte de la aceptación, entonces es mucho más fácil hablar con total naturalidad de lo que es el trastorno del espectro autista, y que para mí no representa ninguna limitación. Para mí lo que significa es que pues actúa de forma diferente, y que entiende las cosas de forma diferente, que a lo mejor yo como adulto debo aprender a decir las cosas, porque no es siéntate a la mesa, porque lo va a entender de forma literal y quizás se va a sentar encima de la mesa, sino es decir, siéntate en la silla que está en la mesa. Entonces, por eso se trata de un proceso de transformación, ¿no? Y cuando logramos esa transformación en nosotros mismos, es cuando podemos alzar la voz por aquellos que no pueden. Es cuando tiramos ese miedo, porque el miedo nos limita, el miedo nos impide hacer todas las cosas que queremos hacer, el miedo nos atrapa, y no solo nos atrapa a nosotros, porque cuando no podemos hacer algo, estamos limitando también a nuestros hijos. Ya va, no vayas a salir, no vayas a acercarte a ese niño, no vayas y le estamos poniendo nosotros mismos el techo, no les estamos permitiendo ser, no les permitimos cometer errores, tenemos miedo de que sufran quizás alguna decepción, de que otros los rechacen. Por supuesto que ser rechazado es bastante desagradable para una mamá,
pero son situaciones que no podemos protegerlos, no vamos a estar por siempre. Debemos enseñarles la forma de superarlo, saber que quizás mamá está aquí para acompañarte en ese momento, pero no puedo evitarte ese momento, ni ese ni muchos otros. Comentaba con una amiga hace unos días porque cuando el niño llora, tienen un segundo niño, cuando este segundo niño llora, el niño que está dentro del espejo se tapa los oídos y se lo llevan. Y yo ya va, pero lo primero, si lo dejas de exponer a eso, va a llegar un momento en que cualquier ruido del entorno lo va a saturar y va a estallar. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco vamos desensibilizando de manera que él encuentre la forma de enfrentarse a ese ruido o a ese malestar que le produce. No te estoy diciendo que lo vas a lograr de un día para otro, ni que lo vas a exponer de forma abrupta, pero sí necesitamos ser conscientes de que los malestares, los estímulos no se evitan. Buscamos las formas de gestionarlos para que sean pues más digeribles a su forma de ser, ¿no? A su, digamos, todo su procesamiento. Pero no podemos evitarles a nuestros hijos ni el miedo, ni la tristeza, ni el rechazo, ni ninguno de estas emociones que forman parte de nuestro ser. No, oye, me parece muy, muy importante todo esto que comentas también. La verdad es que esto es una conversación que, claro, podríamos estar horas porque hay tantas cosas que surgen, ¿no? Pero cuando hablábamos antes de la visibilidad, es fundamental el tema de la aceptación, claro, porque si ni siquiera estás a gusto con la realidad que tienes como mamá, con tu hijo, pues no vas a poder realmente compartir nada, ¿no? Claro. Pero también es muy interesante lo que yo creo que has aludido a ello, es el hecho de que en esa aceptación, yo siempre lo planteo como un puente, ¿no? Los neurotípicos estamos en esta riviera y los neuroversos están en esta otra, y hay, claro, muchísima variedad en las dos rivieras, y hay puentes, y el problema es que desde el punto de vista, sobre todo de los padres, muchas veces lo que hacemos es que cruzamos el puente para llevárnoslo de una riviera y queremos, casi tiramos de ellos para llevar a la otra riviera. Y no estamos dispuestos a nosotros mismos quedarnos un ratito en esa riviera. Entonces, lo que queremos es traerles a nuestro mundo, porque claro, consideramos que es el mundo que hay, que es el mundo en el que tienen que, digamos, funcionar, sobre todo cuando sean más adultos, pero no estamos dispuestos tampoco a ir a su mundo y entender su mundo. Y desde este punto de vista también yo creo que todo este tema de la visibilidad, de la concienciación, de la sensibilización, tiene mucho que ver con aceptar que su mundo es tan válido como el nuestro. Por supuesto. Y que por lo tanto visibilizar también supone darles permiso a ellos para que sean como son, ¿no? Y para ayudarles con las cosas prácticas, como por ejemplo lo que acabas tú de mencionar, ¿no? Que es pues que para los niños que tienen esta hipersensibilidad auditiva, pues que poco a poco se vayan desensibilizando un poquito, porque si no es verdad que van a llegar a... Eso se va a convertir en una discapacidad, se va a convertir en un hándicap. Pero entendamos que a lo mejor siempre se van a tapar un poquito los oídos, y eso está bien. Eso es parte de quienes son. Hay diferentes formas, quizás pues quizás sea tan aturdidor que necesite unos audífonos. Exacto. Exacto, o sea, pero es encontrar las formas, ¿no? O sea, no queremos aislarlos de lo que es el mundo, pero tampoco queremos de forma abrupta meterlos al mundo, claro, y que los sature. Entonces vamos a encontrar un punto medio. ¿Y cómo encontramos este punto medio? Siendo conscientes de que sí, efectivamente, hay una limitación. ¿Hasta qué punto vamos a trabajarlo? ¿Hasta qué punto puede tolerarlo? Y hasta qué punto no, ¿verdad? Pero para tener conciencia de ello es necesario aceptar. Si no somos conscientes de que, mira, sí, hay esta condición, hay estas limitaciones, pero podemos trabajar quizás en lograr algo más, no vamos a salir del punto en donde estamos, no vamos a salir del miedo, del llanto, porque he conocido familias de 4 años con el diagnóstico y aún al mencionar la palabra autismo se llenan de lágrimas, se llenan de mucha tristeza porque aún lo ven como algo exageradamente limitante, como que su hijo no tiene futuro, su hijo no va a avanzar, no.
y quien está limitando es esa persona cuando no busca ayuda, no busca estrategia, no busca formas de conectar con su hijo, ¿no? Claro. Me encanta mucho este tema de la visibilización, porque Madres Azules poco a poco, de granito en granito, ha sido un proceso de 6 años, se ha hecho cada vez más visible, ¿no? Cada vez más visible para no solo los padres, porque al principio eran solo las familias las que nos seguían, luego nos fuimos extendiendo y fuimos más visibles para los profesionales, y ahora incluso hasta odontólogos en alguna ocasión nos escriben, tienen algún plan, algún material que nos puedan ayudar para trabajar con los niños dentro de los consultorios. Oye, eso me parece buenísimo. Sí. Me parece súper emocionante y súper interesante que cada una de esas profesiones se estén comprometiendo a lo que es el adquirir información para no solo llegar y atender al paciente y ya, y salió del consultorio y si no Pasamos se dejó página. atender, sí. Si no se dejó, pues no se dejó, y si se dejó, pues chévere, lo atendemos. Entonces no es la idea es comprender de que hay gran diversidad dentro del mundo, podemos encontrarnos con muchísimas cosas, niños que son sumamente extrovertidos, otros niños que son introvertidos, y con cada uno debemos adaptarnos nosotros y adoptar diferentes estrategias para lograr llegar a ellos, para enseñarles, para seguir creciendo como personas, como seres humanos. Totalmente de acuerdo. Se trata de no quemar el puente, no se trata de abandonar a los hijos en el otro lado. No acepto que estás al otro lado del río y entonces quemo el puente y ahí te quedas. O sea, no es de manera consciente, pero muchas familias con su falta de aceptación, con su falta de procesamiento del duelo, hay que aceptar que hay un duelo. Hay un duelo. Y a utilizar la palabra duelo me parece importante porque no hay que negar que es un proceso que en muchos casos lleva mucho tiempo y que desde luego es doloroso, no lo podemos negar, pero está ahí y se puede transitar sin quemar esos puentes, ¿verdad? Y cuando no quemamos esos puentes y somos capaces de pasar por el puente, de ir hacia nuestro hijo, nuestra hija, de volver con ellos a ratos, esto es como un ir y un venir, ¿no? Es idas y vueltas. Estamos un poco a caballo entre esos dos mundos, de ahí surge yo creo que también esa fortaleza, esa motivación y esa claridad para concienciar, para ayudar a concienciar y para, digamos, colaborar y comunicarse con otras personas y ir creando comunidades, ¿no? Ya sean virtuales o presenciales. Así que, Damelis, me gustaría muchísimo que nos dijeses un poco cómo te encuentran todas las mamás que no te conozcan aún, que nos estén escuchando, todos los padres que nos estén escuchando, que quieran saber más de Madres Azules, de tu trabajo. ¿Dónde te encuentran? O sea, cuéntanos un poquito en qué redes sociales estás, cuáles son las pistas que vas dejando por el mundo. Vale, ahorita estamos en Instagram, donde es mucho más movida la red. Estamos en Instagram como @madresazules. En Facebook también nos encontramos como Madres Azules, _ Hablemos de TEA, y estamos en Twitter. En Twitter no con tanta frecuencia, lo que pasa es que tengo vinculado ahorita el Instagram con lo que es el Twitter y el Facebook y aparecen las publicaciones. Muy de vez en cuando escribo tweet en Twitter, valga la redundancia, y allí estamos como @madresazules también. Está el blog, no publico ya con mucha frecuencia, sin embargo tengo una publicación pendiente ahora que menciona sobre el duelo emocional en los padres. Me gusta mucho este tema, es súper interesante porque a veces no nos dan la debida información, ¿no? A veces pues escuchamos así muy remotamente el duelo, ok, el duelo, pero no sabemos de qué se trata. Entonces, hablar un poquito de lo que es ese sentimiento de pérdida, porque cuando buscas el significado de duelo, lees que, bueno, se trata de un proceso por el que pasa una persona cuando ha fallecido a alguien, pero sucede también cuando ha perdido un empleo, cuando ha perdido una mascota, cuando ha perdido, digamos, algo muy preciado. Y en lo que es el duelo emocional para los padres que reciben un diagnóstico, es un proceso de la pérdida del niño que ha idealizado.
que el niño que idealizó desde el momento que estaba gestando, porque cuando estamos embarazadas, bueno, ese niño va a ser pelotero, abogado, va a ser médico, va a ser todo lo que se nos ocurra. Y va a tener los ojos, la nariz, los cabellos, de tantas cosas como se nos ocurre en ese momento. Sin embargo, cuando recibimos ese diagnóstico, pues ese niño idealizado se desvanece totalmente y allí es donde perdemos y nos aferramos tanto a esa pérdida, nos cuesta tanto soltar ese niño idealizado que no vemos el que tenemos aquí. Dejamos pasar y pasar el tiempo sin ver al maravilloso niño que tenemos aquí, sin darnos cuenta de sus potencialidades, de que tiene emociones, sentimientos, gustos, intereses, una personalidad muy particular, por supuesto, y dejamos pasar esos momentos bonitos. Entonces, cuando soltamos ya aquel niño y logramos conectar con este que tenemos aquí, ajustamos nuestra realidad a la que vivimos en el día a día. Es mucho más fácil. Toma tiempo, por supuesto, en algunas ocasiones requiere de ayuda, de un apoyo, quizás de un orientador, de un psicólogo que nos ayude a procesar este proceso de duelo. Pero pues cuando logramos salir de esto, llegamos a la parte del aprendizaje, a reestructurar, como decía al principio, todo lo que pensábamos saber y que nos toca aprender desde cero, pues es un momento bastante bonito, ¿no? Te sientes muy llena y es donde vemos a todas esas padres, así como tú, que buscan la forma de ayudar a otros, que encuentran nuevos proyectos, que se encuentran a sí mismos y podemos ver resultados muy positivos. Sí, porque nos lleva al crecimiento, ¿verdad? Es eso, es procesar Totalmente. Nuestro duelo, nos lleva al crecimiento, nos lleva a cambiar como personas para mejor, en el sentido de que crecemos, ampliamos nuestra visión, nuestra perspectiva, somos capaces de sostenernos y sostener a nuestros hijos. Yo, de hecho, quería mencionar, ya que lo cuentas, me encanta que estés hablando también de estos temas. Veo que estamos muy en sintonía. El episodio 14 de este podcast está exclusivamente dedicado a el duelo de los padres cuando los hijos son diferentes, y es eso, hay que aceptar que hay una pérdida y no hay vergüenza en sentir la pérdida, ni hay tampoco vergüenza en pasar, en transitar por ese proceso, así que súper importante. Yo creo que es un proceso que nadie además nos podemos saltar. Hay muchas veces que queremos decir, bueno, ya, pues ya tiene el diagnóstico, venga, ahora hay que buscar apoyos. Sí, pero en algún momento te vas a sentir mal y es por el duelo. Hay que hacer... No puedes coger un atajo, no vale, o sea, no te puedes saltar esa parte del camino, hay que pasar por ahí, aunque te lleve menos tiempo, te lleve más, dependiendo de las circunstancias personales de cada cual, ¿no? Y familiares, claro. Fíjate que ahora que comentas eso, con Moisés me sucedió eso. Yo dije, bueno, ya tengo el diagnóstico, estaba cansada ya de asistir a tantas consultas que cuando recibí el diagnóstico fue un alivio. No sentí ese duelo, no pasé por ese proceso. Pero cuando recibí el diagnóstico de la niña, sí lo pasé, lo viví. Sentí que esa niña que yo idealicé, porque en mi mente yo la vi ayudando a su hermano, o sea, yo le ideé el futuro. Claro. Y caí en ese proceso. Cuando tuve que soltar ese momento, porque no, ya va, no puede ser. Y lo que yo había pasado, ¿qué pasó con lo que yo había pensado que sería? ¿No? Entonces fue un proceso, pues, digamos, de bastante tristeza ese periodo, para después darme cuenta que, pues, ya lo pasé antes, ahora voy otra vez. Sí. Voy otra vez. El duelo te alcanza. Es que muchas veces pensamos, el duelo es un poco como la muerte, o sea, suena un poco mórbido decirlo así, pero mira, todos vamos a tener pérdidas en la vida, más grandes o más pequeñas, todos. Y todos vamos a pasar por momentos de duelo. Y querer engañar al duelo es que es imposible. O sea, el duelo te va a alcanzar, igual que te va a alcanzar a ti y a todos nos va a alcanzar la muerte. El duelo te va a alcanzar, entonces muchas veces... Si somos personas que enseguida nos pusimos en marcha y enseguida nos pusimos en mentalidad guerrero o guerrera, pueden pasar años y surge otra cosa en nuestra vida que a lo mejor no tiene nada que ver con nuestro hijo o que es muchísimo más pequeña, es una pérdida mucho más pequeña y nos salta el duelo. Entonces el duelo siempre está ahí y hay que hacerse amiga del duelo, hay que entender que tiene también una función positiva, o sea que... Sí, bueno, lo Damelis, llevamos a flor de piel.
Sí, no, yo, o sea, digo, tendríamos que hacer otro episodio sobre el duelo y tendríamos que hablar de, claro, de mil cosas. Te agradezco muchísimo que hayas aparecido en este programa, que nos hayas dedicado tu tiempo teniendo a dos peques con autismo y teniendo precisamente este gran proyecto y todas las demás responsabilidades que tienes como mamá, como esposa, en Venezuela a día de hoy durante una pandemia, así que de verdad que te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer hablar contigo. Pondré todos tus datos de contacto en las redes sociales, en las notas del episodio, para que cualquier persona que lo haya escuchado pero no se haya quedado con la copla, lo pueda ver en las notas del episodio. Y de verdad te doy de nuevo la enhorabuena por este grandísimo proyecto de Madres Azules. Me parece que es de una generosidad y de un coraje enorme, así que yo, estoy encantada de que hayas venido y muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. No, y gracias a ti, Maui, por la invitación, de verdad me gustó muchísimo y me encantaría. Tú invítame que seguimos conversando. Invitación hecha. Habrá parte 2, habrá parte 2. Pues muchísimas gracias. Vale, quedamos así entonces. Gracias, espero que esto que conversamos el día de hoy pues ayude a muchas personas a orientarse, a guiarse un poquito en ese camino en el que se siente al principio bastante perdido, bueno, hacia dónde voy ahora, a encontrar esa lucecita que le ayuda a guiarse. Y gracias una vez más por la invitación. Pues muchísimas gracias a ti y para todos los que nos estáis escuchando, nos escuchamos en el próximo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Un fuerte abrazo. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.